Hola, hola gente de internet, ¿cómo están? Aquí Very Jade y nos encontramos en un nuevo capítulo de Resident Evil 3. Vamos de regreso, bueno, pues eso intentaré, desandar todo el camino para poder llegar al tranvía. Ya tenemos todos los elementos para poder ponerlo en marcha y llegar a la torre del reloj. Yo siempre me pasa esto. Vamos a ver si no hay nada por aquí. Aunque es una tontería, obviamente no creí que hubiese algo de utilidad ahí. Me pone un poco nerviosa devolverme porque había demasiada gente ahí afuera. Oh, por Dios. Me había olvidado de este completamente. Yo pensé que lo había matado. Eso pasa cuando no has jugado en unos días y no te acuerdas exactamente cómo dejaste el mapa. Que aquí estoy escuchando gente. Voy a intentar que me hagan el menor daño posible. Uf. Por ahora todo en orden. Adiós, señor. La cosa era por aquí, si no me equivoco. Sí, era por acá. Ay, 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 ay. Vamos a ver cómo... Ah, sí. Estaba fácil. Ya al llegar aquí me siento segura, creo yo. No hay tanta gente. Cierto. Sí, es que estaba pensando, ¿no? Y yo pensaba que exactamente tenía todo ya listo, pero no. Me falta el aditivo del aceite. La cosa esa que hay que mezclar con el aceite. Que ahora que recuerdo... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Dios! Pero es que... ¡Quítate! Hola, hola. Por Dios. Es que asco de bicho. Detesto que apunte hacia donde no tiene que apuntar. Muérete. Claro, por supuesto.
Ay, qué asco, me dan demasiado asco. Wow. Menos mal que al final me dio esas hierbas combinadas. Usualmente yo... What the fuck. What did you do? ¿Eh? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. Eso me huele a traición. Bueno, sí, es un traidor, la verdad. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Not now, I'm busy. Ese acentazo ruso que tiene Nikolai. Informe del manager. Antes de comenzar en tu nuevo cargo, te daré algunos consejos. Alguna medicina del almacén es inestable y su calidad se deteriorará bajo temperaturas variables o humedad. Por ello, debes recordar mantener la temperatura estable en la sala. Debes examinarla personalmente cada día, aunque el ordenador lo comprueba cada hora. Una máquina no es perfecta. Recuerda que una máquina no es más que una herramienta utilizada por el hombre. Debes controlar todas las idas y venidas del personal al almacén. Allí se guardan muchas medicinas peligrosas. Si falta alguna de ellas, tendrás un grave problema. La puerta del almacén está siempre cerrada con llave, pero cuando dejes entrar al personal, tendrá que entregarte su documentación. Y sobre todo, recuerda que sí. Encuentras algo sospechoso, tienes que comunicárselo al jefe inmediatamente. Si olvidas la contraseña para abrir la puerta, recuerda que es una palabra que resulta familiar a todo el mundo. No olvides que una vez un producto nuevo es transportado, la contraseña se volverá a actualizar. Debes introducir siempre la contraseña desde el terminal del PC de la administración. Has cogido informe del manager. Voy a revisar toda la habitación primero. Perspectivas de ventas para el próximo trimestre. Almacén de productos químicos. El acceso al almacén lo controla un ordenador. Por aquí no hay nada. Bueno, al menos eso parece. Por aquí no hay nada, nada. Me está sonriendo una tinta. ¿Vas a coger cinta? Has cogido cinta. Nada. Por acá. De nada. Fax comercial. Hoja de pedidos. La medicina líquida llamada BTJ98 puede desarrollar el virus de tipo NET. Por ello necesitamos realizar pedidos adicionales. UE, laboratorio sexto. NET. Has cogido fax comercial. Mira qué bien.
Nikolai utiliza su PC para examinar al mercenario. Aquí no hay nada que me llame especialmente la atención. Nada. Catálogo de productos y publicidad de empresas. ¿Quieres usar el mando? Sí. Spring. Y esa va a ser la contraseña, me imagino yo. Sistema de seguridad de Umbrella. Almacén médico de primera clase. Autorización de seguridad. Estado actual cerrado. Dice, por favor, ingrese la contraseña y luego presione return key. La última no sé. What? Error, contraseña no válida. Vuelve a introducir la contraseña y pulsa la tecla intro. Ah, es eso lo que dice. Introduzca contraseña. Es que lo escribí mal, creo, por estar pendiente de traducir eso último. Saf prim es entonces así. La S viene luego. Y prim. Había la otra contraseña de esto, creo que era Aquacure, si no me equivoco. Creo que siempre que jugaba me saliera esa. Contraseña confirmada. Acceso a la sala confirmado. Desactivación, cierre. Así que, desactivación del cierre, espera. Estado actual, abierto. Me gusta cómo suena la cerradura. Ay, Dios. Por Dios. Eso tiene pinta de que podemos interactuar con eso. Tubos de nitrógeno líquido. No parece haber nada, no parece haber nada. Bueno, y aquí está por lo que hemos venido. Vas a coger aditivo aceite. Has cogido aditivo aceite. Estaba más que claro. No puede ser tan sencillo. Y eso, que empieza la fiesta. Aquí viene el concierto. Ya. Ah, no, bien, qué genial. Esto está pero perfecto. Aquí vamos a empezar real ganado.
Que cuando necesito que me sigan, entonces todos me siguen. Pero como necesito que todo el mundo me siga, entonces no me siguen. En fin, la hipotenusa. O sea, en serio. O sea, igual Jade se va a gastar todas las balas. Porque, ajá, ¿cuál es la diferencia? Que yo no menos, que bien. Ay, 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 ay. Mágicamente ninguno se acerca. Aquí tengo más visión. Gracias. Ya la musiquita me estaba estresando. Que es extremadamente repetitiva. Por Dios, pero qué manera de gastar balas la mía. Bueno, que no es la manera de gastar balas la mía, no, es que lo... Ni modo. Dios, pero el gentío que hay aquí no es normal. Que se escucha más gente por ahí, escucha una señora. Esta señora. Como que es futbolista la señora, porque qué buenas piernas. Como siempre en la mierda de balas. El inventario es el PC de Nikolai que no funciona, no sé, no terminé de leer, no me interesa. Ay, adiós. Ahí dejo la melliza de la otra.
Ay, no. Estaba claro. A correr, como en casi todo el videojuego. Ok. Corre por tu vida, Jill. Como no le dé a Nemesis el correr detrás de mí. Porque hasta ahora he venido caminando tranquilamente. Es que como da como 3 pasos y llega de una esquina a la otra. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, hasta que te conocí. No lo soporto. Dios mío, pero literalmente es una cosa tras otra. Que corre, nena, corre. ¿Ahora qué? ¿Es en serio? Jelly un día muy malo, más que malo, desafortunado, horrible, terrible. Ya está bien, me pongo seria. Dejo mis tonterías por hoy. No prometo nada, pero... Continuemos. Que hoy es directa. Yo debería tomar ya las cosas. Entonces tengo un debate, no sé si tomar de una vez las cosas que necesito del tranvía y eso, que son estas cosas. Y yo sé que en el tranvía hay un enfrentamiento con Nemesis, así que debería llevarme también las armas, municiones y demás de más calibre, entonces creo que sería lo más inteligente. ¿Qué pasa? Ok, ahora sí. Porque si hay algún contratiempo y no puedo entrar en las salas de guardado que están más arriba, pues ya igual tengo las cosas acá. Más vale prevenir que lamentar.
Otro concierto. Ay, Dios. Ay. Milagrosamente pasé ilesa. Aquí no escucho bichos, así que bueno. Vamos directo. O quiero pensar yo que directo. Si no es que pasa algo más en el camino. Ahí está el que denominaremos mordisquitos. No sé, nunca lo maté y ahí se quedó paseando. Así creo que estoy bien. Me lo tengo que plantear, ¿no? Porque como tengo la sala de guardado ahí y todo está pacífico acá, entonces este será el momento idóneo si me olvidé de algo o eso. Pero no, creo que lo llevo todo entonces. Pero qué hombre más pesado, Dios mío. Y vuelve Drupi. Lo que el bueno de Richard Betacode diría, la 12:13. Y nos vamos. No voy a perder más tiempo. Yo me voy directa. Yo no sé qué me pasa, estoy extremadamente payasa. Dios, ¿y ahora qué? Cayó de cara. Ay, no. Por Dios, qué asco. Ay, no, qué asco. Ay, con la fobia que le tengo yo a los gusanos. No, qué asco. Ay, qué asco. Parece un parásito, una porquería así, no sé. Corriente eléctrica de emergencia, la conecto así. Ay, 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 ay. No, 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 no. Uy. Ok, estoy bien. Generador de energía, activas el interruptor. Pues sí, obviamente me va a morder. Claro. Es un interruptor para la escalera, la baja. Baja la escalera. Bueno, ustedes entendieron. Que si bajaba la escalera, pues sí. Pues por la escalera de mano, sí. Estoy pensando. Sí, creo que voy a ir a buscar una curación, una planta, porque me preocupa un poquito lo de... No, ya me dio pereza. Es que está muy lejos, se va a hacer muy largo el gameplay por una simple planta. No, vamos así ya.
Y así pues nos mata el Nemesis acá. Ahí sí pues busco la planta. Pero no, honestamente no creo que haga tanta falta. O sea, voy bien. Dios, por fin. Aquí la mitad del juego se va en buscar estas cosas, de verdad. It looks like we're ready to go. Here, take this. Vas a coger llamas y... ¿Qué traducción es esta? Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Lo que sí hay que aplaudirle al remake, entre comillas, del juego 3 es el desarrollo de personajes. Bueno, ya hablé de otras cosas que eran aplaudibles, se podría decir. Pero ahora que no lo... Es algo que no mencioné cuando hablé de eso. Y sí, el desarrollo de personajes sí estuvo muy muy bien. Digamos que antes, cuando se hizo este tipo de juegos, ¿no?, clásicos así de survival, no era una prioridad desarrollar personajes, que a la gente le interesaba más jugar y ya estaba. No le prestaba atención a ese tipo de cosas. Qué bien. Nuestro amigo Drupi jodiendo de nuevo. Bueno, y aquí vamos. No voy a estar perdiendo el tiempo corriendo de aquí para allá y de allá para acá, porque realmente él corre demasiado rápido. Así que simplemente le voy a disparar y ya, porque aparte el espacio es extremadamente reducido. Así que voy a ocupar más mi tiempo en intentar dispararle lo más que pueda. Porque es decir, si yo corro de aquí al otro lado del vagón, en 2 pasos me va a alcanzar, lo voy a tener detrás, y para cuando me vaya a voltear ya lo voy a tener cerca, entonces no tiene sentido. Debería revisar mi estado. Me levante. Ya sabía yo que tenía que revisar y recargar, cosa importante. Que sí me voy a ver si... Bien, no fue para tanto. Yo recordaba este juego mucho más difícil. Y eso que lo juego en modo fácil. Yo no sé si es porque era tiempo atrás, era porque yo estaba niña, o qué rayos
Mira, pero de verdad lo recuerdo mucho más difícil. Ojo, lo que no quiere decir que no sea divertido. Da pánico, en verdad. No, the brakes are out. Ok. Salta de la ventana, usa freno de emergencia. ¿Qué es lo más sensato? Usar el freno de emergencia. Porque no somos Jackie Chan. O sea que si no usamos el freno de emergencia, yo me imagino que llegamos a tener como 2 manzanas más allá. Y no sé, eso parecía el tren bala de Tokio. Al fin, gente, al fin, la torre del reloj. Por fin, Dios mío. Se me estaba haciendo eterno toda aquella área. Y se ve súper bonito ahí con los cuerpos, pero esos cuerpos los odio, los detesto. Plantas. Hasta en un videojuego corro yo detrás de las plantas. Bueno, para quien no lo sabe, soy muy fan de las plantas y de sembrar y esas cosas. Y de hecho tengo un huertito en casa. Y por eso el chiste. Hay una puerta allá y ahí, por aquí otra puerta. Vamos a ir por aquí porque no me gustan esos cuervos. Me voy a poner lo menos posible, pero revisemos el mapa. Ok, igual estaba cerrado. Así que bien. Entonces vamos por la única que está abierta. ¿Es por acá? Sí, qué genial. Justo ahora una sala de guardados. Bueno, no. Voy a dejar el capítulo de hoy acá, gente, de verdad, porque ya llevo... Ok. Ya llevo más de media hora de gameplay, entonces pues vamos a guardar. Así que vamos a dejar el capítulo de hoy acá. Se les quiere mucho, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Espero que les haya gustado el gameplay. Y sin más, se despide Very Jade y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.